A ver, yo quiero recordar que desde 1920 México ha sido gobernado por 20 personas, 20 presidentes desde 1920. De esos 20, 7 antes de ser presidentes fueron secretarios de gobernación. Nomás para recordar quiénes fueron: Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil, Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Ya pasaron 52 años desde que un secretario de gobernación fuera candidato presidencial triunfante. Ese fue Echeverría. Y ya pasaron 22 años desde que un secretario de gobernación que fue candidato presidencial perdiera. Y ese se llama Francisco Labastida Ochoa, que perdió frente a Vicente Fox. Ahora, esto de dejar secretarios de gobernación fue más bien de los gobiernos priistas, vamos a decir revolucionarios y nacionalistas, porque desde que llegaron los neoliberales se acabó la costumbre de dejar como heredero del cargo a secretarios de gobernación. Fíjense, Echeverría dejó a su secretario de Hacienda, pero era su cuate de la infancia, José López Portillo. López Portillo dejó a Miguel de la Madrid, que era el secretario de, ¿cómo se llamaba la secretaria? Programación y presupuesto. Programación y presupuesto. La SPP, Secretaría de Programación y Presupuesto. De la Madrid dejó a Carlos Salinas, que también era el secretario de Seguridad. Programación y Presupuesto. Salinas dejó a Ernesto Zedillo, que era secretario de Educación Pública, pero antes había sido secretario de Programación y Presupuesto, pero Zedillo entró en lugar de Colosio, que fue asesinado, y Colosio había sido secretario de Programación y Presupuesto. Zedillo dejó a Labastida, que era de Gobernación, bueno, que perdió, pero después Vicente Fox dejó a Felipe Calderón, que había sido secretario de Energía. Felipe Calderón dejó a Josefina Vázquez Mota, no la quiso dejar, pero se le trepó, que había sido secretaria de Educación Pública, pero después se fue a diputada federal y de ahí consiguió la candidatura. Y Enrique Peña pretendió imponer al secretario de Hacienda, Pepe Mid, José Mid. Entonces podemos ver que este asunto de no dejar secretarios de gobernación se acabó cuando se fueron lo que pudiéramos llamar los priistas históricos, los priistas revolucionarios. Recuerden que López Portillo presumía de que fue el último presidente priista de la revolución. Entonces, esto me lleva a un tema. El secretario de Gobernación actual, el señor Adán Augusto López Hernández, hoy le preguntaron en la conferencia de prensa mañanera, le preguntaron esto: el destape rumbo al 24 pues se dio 3 años adelantado, nunca antes visto en la historia democrática de este país. ¿Usted quiere ser candidato? ¿Le gustaría aparecer en la boleta del 24? ¿Y qué es lo que contestó el secretario de Gobernación? Mira, yo no sudo calenturas ajenas. Ya les comenté ayer que pues yo tengo un compromiso con el señor presidente, que me invitó a acompañarlo en esta área con todo lo que representa el señor presidente, con un movimiento de transformación del país, y en eso enfocamos nuestros esfuerzos. Casi estaba yo escuchando al priista que Adán Augusto fue de 1976 a 2001. No hay que olvidar que él se fue al PRD muchos años después de que se fundara el PRD. Adán Augusto participó activamente en la política priista que llevó a la presidencia a López Portillo, a De la Madrid, a Salinas, a Zedillo. Era priista durante esa época, cuando Andrés Manuel López Obrador ya se había ido desde hace mucho tiempo antes. Ahora, no nos engañemos, es un político muy avesado. Se fue al PRD en 2001 y en 2013 se fue en 14 se fue a Morena,
pues con su paisano y amigo, que es Andrés Manuel López Obrador. Ahora, no nos engañemos, es un hombre muy bien preparado. Mucha gente ignora, es abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero estudió Derecho Comparado en el Instituto de Derecho Comparado de París, es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad Panteón Assas, también en París, y tiene un diplomado en Derecho Notarial por la UNAM. No es un tipo improvisado, lleva mucho tiempo en esto. Una de sus últimas chambas dentro del PRI fue coordinador de campaña de Manuel Andrade, que fue el que ganó las elecciones para gobernador en Tabasco en el año 2000. Pero curiosamente, Andrade le ganó a un panista entonces que se llamaba José Antonio de la Vega Smitia, y hoy el señor José Antonio de la Vega Smitia es el jefe de la oficina del actual secretario de Gobernación, quien antes lo hizo secretario de Desarrollo Energético y luego secretario general de Gobierno cuando el señor Adán Augusto era gobernador. O sea, que sabe jalar gente de la oposición. A ver, Mónica, prende tu micrófono, no te vamos a oír. El punto central. Hay un término técnico para el sistema posrevolucionario del PRI, que es el sistema político posrevolucionario clásico, hasta 1982. O sea, el término existe y es conceptual. ¿Hasta qué año dijiste? Hasta el 82. Porque es clásico. O sea, finalmente son dos generaciones distintas, porque unos son los cachorros de la revolución y otros son los cachorros de la revolución. Ojo con eso. Bueno, punto número 2. Lo que estamos viendo es, de alguna manera, un retorno a figuras políticas con una formación muy parecida a la que ocurría en tiempos del sistema clásico. Ahorita que estaba viendo el currículum de este señor, justo es muy parecido al de Bartlett, al de Porfirio Muñoz Ledo, porque fueron a Francia. Ojo, van a Europa, no van a Estados Unidos. Pero es mucho más joven Adán Augusto que sí, pero fue a Francia, que en la época en que ya iban a Estados Unidos. Ojo, entonces es una situación muy, ¿cómo decirlo? Muy de retorno a ese tipo de formación. Y no, efectivamente lo que dices, tienes toda la razón del mundo. Es un político avesado, es un político quizá provincial, entre comillas, pero que conoce mundo. Y esto le da un plus que no tienen muchos dentro de los cuadros políticos de Morena. Ojo con eso. Además ha sido diputado local, diputado federal y senador. Yo no estoy candidateando a Dan Augusto, él mismo dijo que él no está pensando en eso. Pero como este es un gobierno retropriista, me pone a pensar qué tal si el próximo candidato de Morena es secretario de Gobernación para seguir con la tradición del viejo priismo. Es una idea. A ver, Venus. Oye, además de todo lo que se ha dicho hasta el momento, además es una persona de todas las confianzas del presidente López Obrador. Es decir, si hay alguien que le muestra lealtad al presidente, bueno, hay muchos. Ahí sí no lo sé. Sé que son amigos, pero cuidado. Sí, y además, López Obrador, con López Obrador ya estaba en el PRD y en la oposición, Adán Augusto seguía en el PRI. Eso cuenta, ¿no? ¿Quién sabe qué tantas confianzas? Confianzas, Claudia Sheinbaum. Sí, claro, por supuesto. Pero sí, yo creo que es un buen competidor y podría ser un buen competidor. Es una persona. Vamos a ver. Es una persona que esto se está calentando. Porque Monreal que ni sueñe. La verdad, Monreal está ya. Él buscará por otro partido seguramente. Rápidamente, Juan Key, nos quedan 20 segundos. Al final del día, la mayor parte de los gobernadores ahora serán de Morena. Y esto refuerza la teoría que tú manifiestas. Un secretario de Gobernación que va a tener el control de las entidades federativas en su mayoría. Si yo fuera Claudia Sheinbaum estaría preocupado, pero no soy Claudia Sheinbaum.